I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Y bueno, aquí entonces un ejemplo de lo que hablamos la clase pasada, de que sería, una vez terminando nuestro proceso tonal de lo que sería el sombreado, luz y sombra, como lo hemos trabajado hasta ahorita en la clase, de ahí
les comenté que vamos a añadirle un efecto más como para dar ciertos detalles o enfocar, que sería el entramado. Sería cruzado o convencional. Entonces, este ejemplo nada más fue como para más o menos una idea de cómo es que podemos lograr eso. Pues una vez que hice yo mi trabajo tonal, como lo había elaborado, como lo hemos hecho hasta ahorita, después me paso, sobre todo en las partes de las luces. Este trabajo tonal en las sombras no es tan, perdón, de entramado en las sombras no es tan importante, ¿no? En la área de las sombras. En las sombras, entre más plano esté todo, mejor. Es más que nada para las partes de la luz, sobre todo en el semitono o en el tono más oscuro del- de las luces. Entonces, por ejemplo, aquí empecé a aventar ese entramado que va más o menos diciéndonos cómo es esa forma, ¿no? Es aquí es un poquito redondo, entonces hice que esa línea fuera curva aquí. Aquí también es como redondo, pero hice un cambio de dirección. ¿Ok? ¿Para qué? Para también dar la idea de que esto es otra estructura, no es como esta, ¿no? Si lo hubiera hecho igual así, se podría confundir. Aunque cuando logramos el valor correcto, no importa que hagamos algo que, por ejemplo, líneas parejas, ¿no? Zorn dibujaba todo su entramado con líneas parejas, todo era así, diagonal o hacia arriba o hacia abajo, y lograba unos efectos increíbles, pero era porque tenía un excelente control de los valores. Entonces nosotros como nada más lo vamos a hacer en la parte de luz, vamos a trabajar un poquito más simple. Entonces nada más reconocer las estructuras. Esta es una estructura distinta a esta de aquí. Entonces por eso esto lo manejé así y este también es redondo, pero lo empezó a hacer así, ¿no? Esta va para acá y este va para acá, hacia abajo, un poquito más hacia abajo, en diagonal. Aquí también, este volumen redondo de la boca, hice esto por acá. Aquí en la frente también es una estructura redonda en esta área de aquí, entonces empecé a aventar para acá. Pero aquí empecé a aventarlo hacia abajo, ¿no? Un poquito más clarito y hacia abajo en diagonal. Entonces no importa hacia dónde vaya, nada más hay que respetar el valor, que no nos vayamos a los oscuros, ¿no? Más de lo que debemos. Y aquí hice un poquito como lo que hace Zorn, él. Entonces aquí simplemente fue diagonal, ¿no? Pude haber aclarado que, por ejemplo, la nariz, si recuerdan los tres planos, ¿no? El plano frontal y los dos de al lado, aquí pude haber hecho esto así, ¿no? Como para indicar que este plano va así. Pero aquí lo que hice simplemente fue como en diagonal y diagonal hacia abajo y nada más conseguí el valor que ocupaba y ya. Desde lejos se alcanza a notar. Y eso es el trabajo. Por ejemplo, aquí en el ojo, esta estructura lo hice hacia allá y esta, que como es otra, a pesar de que también es redonda, que es lo que hice, lo hice a lo contrario. Hice algunas cuantas líneas para acá. Y luego aquí y lo hice así. Ok, entonces esto lo que nos da es, nos da un poquito más de nitidez en la imagen, ¿no? Porque de repente cuando conseguimos un buen trabajo tonal está bien, se ve muy, muy, muy suave, pero de repente si le añadimos estas líneas, ¿no? Este entramado en ciertas partes, en combinación con la mancha, se consigue algo mucho más allá, ¿no? Más allá, más complejo. Entonces, este es un detalle que me gusta mucho. También hay dibujos, por ejemplo, en la escuela rusa, todo lo hacen con entramado. No utilizan casi tono, para nada. O sea, sombras, luces, todos con entramado, capas de entramado en diferentes direcciones. Y de repente en ciertos momentos sí siguen la forma, en otros momentos no la siguen y consiguen así sobradores, pero todo con línea, nada con tono. Entonces, esto vendría a ser como un híbrido, ¿no? Iniciamos con el tono, ¿por qué? Porque es muy rápido. Y también da un buen efecto como desenfoque de repente. Y de ahí, en las partes de luz, empezamos a utilizar en ciertas partes, no en todo, algunas líneas. Entonces, si lo ven de lejos, casi ni se alcanza a notar que utilicé líneas, o sea, en toda esta parte de la cara. O sea, no es muy evidente. Ya si nos arrimamos, sí se alcanzan a ver las líneas y las direcciones. Pero esto nos da un grado más avanzado en nuestro sombreado. Ya no es nada más todo en mancha, sino es mancha y un poquito de esto, ¿no? Ya es contraste y eso hace más interesante nuestros dibujos. Esto ya sería como el último paso en nuestro proceso de dibujo, ¿no? De lo que hemos llevado hasta ahorita con carbón. Sería este.
Y, por ejemplo, como mi papel que estoy utilizando no es precisamente blanco, es un gris muy clarito, este, entonces al último agarré pues el carbón blanco, y empecé a aventarle nada más en las partes de las luces, ¿no? Si ustedes trabajan en hoja blanca, pues obviamente el color del papel va a ser en las luces, pero que en este caso ese tono gris me sirvió para poder enfatizarles los brillos, ¿no? Pues eso sería todo. Ahora con este ejemplo ya quedó un poquito más claro. Y de todos modos, de cualquier manera, en clase vamos a verlo otra vez y explicarlo, pero queda esto como, queda documentado esto para que se pueda ver una y otra vez.